Sí, empezamos no. Dios me ha dado la posibilidad y el privilegio de poder predicar este hermoso pasaje. Y como se lo dije anteriormente, es el sermón que todo pastor quisiera predicar. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 es la declaración de amor más hermosa que un hombre o que Dios pueda hacer a nosotros. Me supongo, creo que las esposas deben guardar en algún lugar la declaración de amor que le escribió su esposo o su pareja. ¿Se acuerdan? Cuando él le escribió la carta y le declaró su amor y toda esa cosa, y me quiero casar contigo. ¿La tienen guardada? Marta la tiene. Yo la tengo guardada. Pero esta es la declaración de amor más hermosa. Y el trasfondo de Juan 3:16 es un trasfondo de una persona que necesitaba entender o necesitaba de conocer a este Jesús. Y hay dos personajes, es una conversación, casi un monólogo podríamos decir. Porque es una conversación entre un hombre poderoso en cuanto a las Escrituras, conocedor de las Escrituras, un hombre con mucho dinero, porque para ser sacerdote había que ser adinerado, porque tenía que educarse un sacerdote de una forma especial con mentores. Y estos mentores tenían un precio. Iban a escuelas de lenguaje, aprendían muchos idiomas. Por lo tanto, este hombre que recurre a Jesús se llama Nicodemo, se acerca a Jesús y no era un ser ignorante, no era un pescador, no era un cobrador de impuestos, era un hombre educado, inteligente. Pero él llega a Jesús de una forma especial, él llega de noche. Y la forma por la cual él llega de noche es simple. Es porque Jesús, si usted ve los capítulos anteriores, siempre estaba ocupado. La Biblia dice que estaba sanando, enseñando, haciendo milagros, estaba haciendo muchas cosas. Pero en eso que estaba haciendo él, no encontró un mejor momento que acercarse de noche. También este sacerdote tenía mucho que perder. Porque si era encontrado hablando con Jesús, posiblemente lo iban a destituir de su cargo como sacerdote. Posiblemente lo iban a enjuiciar. Posiblemente le iban a decir cosas en contra de él. Por lo tanto, tenía que ser una reunión, entre comillas, secreta. Ahora, las razones por las cuales él está ahí son preguntas espirituales que el Señor Jesucristo les responde a una persona terrenal. Y el día de hoy yo te quiero invitar a que si tú tienes alguna pregunta espiritual, puede que aquí tengas la respuesta a esa pregunta espiritual. Las razones de la visita de este hombre, de un religioso, fueron las siguientes. Hechos, Juan capítulo 3, versículo 1 al 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabe una cosa? Me llama la atención que en los versículos anteriores que leímos, ¿se acuerda que cuando hablé acerca del pasado imperfecto? Que Dios conocía los corazones de aquellas personas en las cuales hacían milagros. Cuando Él hacía milagros, la gente decía: oh, hace milagros, pero algún día va a venir el Cristo. Hace milagros como un profeta. Pero aquí este hombre, este rabí, vino de noche al Señor Jesucristo y vino simplemente
para hacerles unas cuantas declaraciones. La primera declaración que le hace es: sabemos que has venido de Dios como maestro. Y él le dice rabí, rabí, que significa maestro. Y sabes, para ser un rabí había que ser un maestro, maestro, maestro. No era cualquiera, no era un señor de decir, oye, rabí, no, no. El rabí era una persona especial. Era un maestro de maestros. Y lo primero que hace Nicodemo es reconocer a este hombre Jesús como un rabí, como un maestro. Y lo que hizo Nicodemo, ¿sabe lo que hizo? Se puso debajo del Señor Jesucristo. Y le dice, rabí, y después hay una declaración que me llamó la atención y que hoy día, al mirarlo, me di cuenta de que, no es solo Nicodemo, o no era solo Nicodemo. Si él usa una palabra que es en plural, ¿cuál es? ¿Ah? Sabemos. Y eso lo descubrió hoy día. No estaba estudiado, no estaba en mis notas. Dice, sabemos. O sea, había más sacerdotes, había más fariseos, había más personas que entendían y sabían que había venido de Dios. ¿Pero cómo? Como maestro. No como su Señor. No como su Salvador. No como su Rey, sino como su maestro. Una gran declaración, pero con una conclusión mínima como maestro. Es interesante el concepto, es interesante la idea, es interesante de que había más gente que entendía de que Jesucristo había venido de Dios. Sabemos que ha venido de Dios, pero eres un maestro. Eres un maestro. Ahora, es interesante dentro de la conversación que él llega de noche. Él llega de noche. Ahora, quiero hacer un alcance. La noche para el judío efectivamente no comienza. ¿A qué hora comienza nuestra noche? A las 8 de la noche, ¿no? O oficialmente a las 8 de la noche, ¿sí? Si es que no me equivoco. Ellos ya, la noche para ellos comienza a contar de las 3 de la tarde. Ahí comienza la noche de ellos. Es una tarde-noche que ellos ocupan. El calendario, la forma de ver el horario es muy diferente a nosotros. Ahora, dentro de esta declaración dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es interesantísimo el concepto de que ellos sabían de que Dios estaba con él. Los sacerdotes que había en ese momento sabían que Jesucristo venía de parte de Dios. Que no le aceptaran es otra cosa, pero venía de parte de Dios. Venía. Ahora, es impresionante también las preguntas del religioso. Y aquí hay algo que me llamó la atención. Estuve hablando esta semana con el pastor Phil mientras él preparaba Juan 3:16 por su lado y yo preparaba Juan 3:16 por mi lado. ¿Ya? Y dice lo siguiente, versículos 3 al 4. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La pregunta que le tengo para ustedes. Entre el versículo 2 y el versículo 3 de Juan, ¿cuál es la pregunta que le hace Nicodemo a Cristo? Que él respondió. No. ¿Cuál es la pregunta que le hace? Déjenlo en el 2. ¿Cuál es la pregunta que le hace Nicodemo? Ninguna pregunta. Ninguna pregunta. ¿Ah? Ninguna pregunta le hace. No le hace nada. Escuche bien esto. Véalo bien. Véalo bien. Dice,
Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe algo? Nicodemo no hizo ninguna pregunta. Pero si usted estudia otra vez y va al capítulo 2, versículo 23 a 25, dice que Dios conocía a todas las personas. Jesucristo los conocía a todos y sabía que en el corazón de Nicodemo había una pregunta. Pero Nicodemo no la hizo. Y la pregunta que tenía era lo siguiente. Dice, respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No hay ninguna pregunta en ese momento, porque la pregunta que tenía en su corazón Nicodemo era una pregunta espiritual. Y la pregunta espiritual que él decía era: es necesario nacer de nuevo. Jesucristo le entrega a él una respuesta espiritual, que es: deben nacer de nuevo. Pero Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo responde Nicodemo? De una forma terrenal. Él está pensando en el nacimiento del bebé, el vientre, la panza, 9 meses. De eso está pensando Nicodemo. No está pensando en ningún momento en algo espiritual. Y ahí se da cuenta usted de algo. Y acá hay una separación. Cuando una persona es religiosa, nunca va a entender las cosas espirituales. Nunca. Porque los religiosos hacen eso. Se llenan de conocimiento, se llenan de ideas, pero no entienden el concepto mayor, que son las cosas espirituales. Y sin Cristo, como dice ahí, nunca vamos a entender nada. Nunca vamos a entender nada. Y Nicodemo no entendía nada. Años estudiando las Escrituras, años memorizando las Escrituras, años aprendiendo la Escritura, pero no entendía el concepto principal: es necesario nacer de nuevo. Por eso él le dice de un momento a otro: hey, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo vamos a meternos otra vez? ¿Vamos a ser reencarnados? Y ahí empiezan las preguntas. No pudo entender. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, permítame decirle esto: usted nunca va a entender nada. Va a estar más perdido que billetes de $100 en su bolsillo. Nada. Perdido, nunca va a entender nada. Porque Cristo puede, y escuche bien, puede entregar la única respuesta necesaria. Ahora, la respuesta del nuevo nacimiento, versículo Juan 3, 5 al 7, dice: respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Imagínate, si no entendía el concepto de nacer de nuevo, ahora le mete el agua. O sea, realmente el Señor Jesucristo se la estaba haciendo re complicada. Pero ¿sabe cuál es el resumen de esto? El resumen de esto es: entre el versículo 3 al versículo 7, se repite aproximadamente entre 6 o 7 veces la palabra nacer, nacido, nacer y nacido. ¿Sabe por qué? Porque es necesario nacer de nuevo. Así que hacemos un break. Gracias. Es necesario nacer de nuevo. Era necesario nacer de nuevo. Y te digo algo, es triste. Es triste cuando la gente no entiende lo que nosotros creemos. Y a veces es como hablarle a un muro. Porque sin Dios nunca van a entender absolutamente nada. La pregunta que surge es:
¿Dónde está el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Ya? ¿Y dónde está la vida? Imagínate algo. Esas son las dos preguntas que aparecen ahí. ¿Dónde está el nuevo nacimiento? ¿Dónde está la vida? ¿Y sabe algo? Nicodemo no entendió que la vida estaba frente a él, al lado de él. Dice la Biblia en Juan 6:23, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y después dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Nicodemo tenía al dador de la vida ahí, frente a frente, cara a cara. Y no entendía que Él era la vida. No entendía que para poder nacer de nuevo había que creer en Él. Y era el único que entregaba palabras de vida eterna. Dice la Biblia en Juan capítulo 14, versículos 6 al 7, dijo, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Imagínate, ¿sabe lo que está haciendo el Señor Jesucristo? Se está presentándose a sus discípulos y le dice lo siguiente. El que no conoce al Padre no me puede conocer a mí. Pero si me conocéis al Padre, vas a conocer al Padre a través de mí. Y hoy día, le dice a los discípulos, le habéis visto. Hoy día ustedes han visto a Dios. ¿Sabe, querido, querida? Usted, yo, la única forma de poder cambiar nuestras vidas, de poder mejorar nuestras vidas, de poder ser una persona diferente ante un mundo arrollador, es conociendo a la persona de Cristo. Y si no lo conoces, y escucha bien esto, y si no lo conoces, vas a ser un religioso toda tu vida y nunca vas a poder disfrutar de una verdadera vida cristiana. Vida cristiana es una relación personal con el autor de la Biblia todos los días, en cada momento. Me cuesta vivir la vida cristiana, me cuesta. Nadie dijo que iba a ser fácil, nadie dijo que no iban a haber problemas, nadie dijo que íbamos a ser ricos, nadie dijo que íbamos a ser dueños de la verdad absoluta y que la gente no iba a aceptar, nadie dijo eso. Dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero creed en mí, yo les doy vida. Y me toca ver vidas miserables, me toca ver vidas que generalmente no tienen una vuelta en su vida y viven horriblemente mal, personas religiosas. Esta semana estaba con un joven en mi oficina hablando acerca de su vida religiosa. Y me acordé de Jesús cuando estuvo con el joven rico, un joven espectacular, buenísimo, buenísimo, pero que su vida ha sido religión y no una relación con Dios. Pero perdido. En cambio me tocó la misma semana estar con otro joven que hace poco conoció a Cristo. Y él me decía, mi vida cambió, soy otra persona, mi esposa es otra persona, mi esposa se levanta a las 2:30 de la mañana a leer la Biblia y yo me levanto con ella. Ya no estamos tomando, no estamos fumando, pero tienes que ayudarme. Y yo le digo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Enséñame más de la Biblia, enséñame más de la Biblia. Quiero saber, quiero conocer a ese Dios. Yo lo quedo mirando y le digo, ¿en serio quieres saber más de la Biblia? Sí. Entonces toda la semana te vas a sentar conmigo y yo te voy a empezar a discipular y te voy a enseñar la Biblia, te voy a enseñar la Biblia y tenéis tarea conmigo y vamos a memorizar la Biblia, vamos a aprender juntos y cuando tú te desanimes, tú me vas a llamar, yo te voy a llamar y vamos a orar juntos y vamos a caminar juntos. Y me dice, eso es lo que yo quiero, porque yo conocí a Cristo. Dos realidades diferentes en una misma semana. Un joven sin esperanza porque toda la vida vivió en una iglesia
viviendo de religión. Pero otro joven con un hambre tremenda. Enséñame, enséñame. Abre ese libro y enséñame. Así estaba Nicodemo, queriendo respuestas. No las tenía. No las tenía. Ahora, Nicodemo estaba teniendo una conversación con el autor de la Biblia, con el autor de la vida, con el creador del universo. Pero más adelante, el Señor Jesucristo, en vez de darle más claridad, lo confundió más. Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, le dice, debo nacer de nuevo, pero aparte de eso me estáis diciendo de que es como el viento. ¿Sabes algo? Es un misterio. El nuevo nacimiento es un misterio, es una obra de Dios. Eso es lo que está queriendo decir. Es un misterio. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un hermoso, hermoso, hermoso misterio. Ahora, nadie puede explicar el viento. Nadie puede explicar la obra del Espíritu. No. Pero ¿sabe algo? Y esto anótelo en una hojita como tarea. No lo voy a leer. Pero Nicodemo debía de entender la obra del Espíritu y no la entendía. Porque era un conocedor de las Escrituras. En Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14, habla acerca de la recreación o de los huesos secos y cómo el Espíritu Santo le va dando vida a los huesos secos. Fíjate, Nicodemo tenía todo el conocimiento, pero no entendía que el Espíritu de Dios podía dar vida a personas que no tenían esperanza. Imagínate. O sea, en pocas palabras, no tenía respuesta. La pregunta de Nicodemo respondió Nicodemo y le dijo lo siguiente, 3:9. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Es increíble cómo Nicodemo comienza a hacer preguntas para él. Ya no mira a Cristo como el maestro, sino como algo más. Nicodemo era sincero, pero todavía no entendía nada. No entendía nada. No sé si a ustedes les pasó, bueno, si a usted no le pasó, a mí me pasó. Cuando llegué a este país y me encontré de que nadie hablaba español, me fui a un lugar donde nadie hablaba español y yo los miraba y se reían y se enojaban conmigo y yo metía las patas una y otra vez. ¿Saben qué? Yo creo que así estaba Nicodemo. No entendía nada. Le estaban hablando en chino básico, chino mandarín. No entendía nada. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sabe lo que hizo Jesucristo? Le dio una patada al orgullo. O sea, le dijo en pocas palabras, ignorante. Eres maestro de Israel y no sabes algo tan simple. Triste, ¿no? ¿Qué respondió Nicodemo? ¿Lo atacó? No.
No dijo nada. Se quedó calladito porque sabía que no podía hacer nada y no podía decir nada. Ahora, ¿por qué pasa esto? Vaya a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Busquen su Biblia. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando usted lea a una persona que no conoce a Cristo, va a estar como Nicodemo. Lo va a escuchar hablar. ¿Alguna vez vieron Charlie Brown? ¿Quién vio Charlie Brown alguna vez? ¿Se acuerda cuando hablaba la maestra? Y la maestra, no, nadie entendía nada. Una cosa así. Cuando usted lee a una persona de Cristo, por lo general es como que si fuera la maestra de Charlie Brown. Veo mucha tele, ¿no? Y ahora que tengo 2 hijos más, todavía veo con ellos dibujos animados. Le digo, veamos Tom y Jerry. No, quieren ver otras cosas. Pero así es. Las personas que espiritualmente están muertas no entienden nada. Nada. Son locura. Una completa locura. Son algo que la gente no entiende. Por eso la gente no entiende por qué hoy en día cristianos mueren por el Evangelio. Si es tan fácil, lo único que tienes que hacer es decir, no creo en Cristo. Pero la gente va y muere por el Evangelio. Gente se va presa por el Evangelio. Posiblemente acá no. Pero sería lindo una persecución, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿Dónde estaríamos? Y el pastor, el primero que se hizo ateo. Más lo que hablaba, el tipo era pura boca. Ahora es ateo. ¿Qué pasaría si nos persiguieran? ¿Qué pasaría si alguien nos dijera, no debes de creer más en Cristo? ¿Qué pasaría si un jefe nos dijera en el trabajo, ¿sabes qué? No quiero que ores más aquí en el trabajo cuando vayas a almorzar. ¿Qué harías tú? ¿Qué le dirías? No, jefe, es que es preferible hacer caso a Dios antes que a los hombres. O te quedarías callado y dirías, bueno, voy a orar en mi corazón. ¿Qué pasaría? Por eso la gente que no es espiritualmente está muerta, no entiende. Y así estaba Nicodemo. Ahora, si usted no entiende la Biblia, es posible que usted sea un inconverso. ¿Sabe que la iglesia está llena de inconversos? ¿Por qué religión? Me recuerdo una historia, mi esposa estaba enseñando en una clase porque ella es instructora para niños, no, para maestros de niños. Lo fue por muchos años en Chile. Fue la directora en Chile de esa organización. Y un día me dice, otra de las misioneras que estaba ahí, le dice, la hermana no entiende nada. Le estamos explicando el libro sin palabras y no entiende nada. Y mi esposa le dice, posiblemente la hermana no es salva, no conoce a Cristo. ¿Sabe lo que hicieron? Le predicaron el Evangelio a esa hermana que fue a tomar clases para enseñar a niños. La hermana recibió a Cristo. O sea, la casi hermana recibió a Cristo, porque era casi, no era hermana. Después fue hermana en Cristo. Ahí lo entendió. Por años fue a una iglesia y nunca fue salva. Si usted no entiende las Escrituras, es porque posiblemente no sea salvo. Si usted sale de aquí y escucha a la maestra de Charlie Brown cada vez que yo hablo, es porque posiblemente no sea salvo. Pregúnteselo. El Hijo del Hombre. Juan 3, versículo 15 al 16 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo,
el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Cristo. Él se está autodefiniendo, se está autonombrando. Le está diciendo, hey, you, aquí estoy, yo soy. Dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Parece trabalengua. Y que está en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es omnisciente. Él estaba en todos lugares. Ahora, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. En Levítico, o en Éxodo, sucedió este hecho, donde el pueblo comenzó a murmurar en contra de Moisés, empezó a murmurar en contra de Dios. ¿Y sabe algo? Hay un tema contra la murmuración. La murmuración hoy en día es un tema bien complicado. Es fácil murmurar del hermano, hablar mal del hermano, criticar al hermano, decir cosas contra el hermano. No lo haga, porque la última vez en el Antiguo Testamento, cuando se murmuró en contra de Dios o en contra de los líderes en ese momento, murieron 25,000. 25,000 así de una. Porque Dios mandó serpientes para que mordieran a los murmuradores, para que se cayeran la boca. Ahora, Dios impuso una condición. Imagínate esto. El relato es así, más o menos así, para que te hagas una idea. El pueblo murmura en contra de Dios, en contra de Moisés. Dios, ¿qué es lo que hace? Dios envía serpientes, empiezan, cada vez que comienza, son mordidos, son muertos, morían o agonizaban un tiempo, porque te digo una cosa, no hay peor muerte que la mordedura de una serpiente, Discovery Channel. Ahí lo va a ver usted. Porque la gente en momentos, depende de la serpiente, puede pasar que puede ser entre 1 hora a 2 horas de agonía. ¿Y sabe lo que pasa? Con la gente se va hinchando. Algunos ya lo estamos ya, pero ese es otro tema. Pero la cosa es que se va hinchando y se va envenenando la sangre y se va pudriendo por dentro y le da una septicemia y se va pudriendo y termina todo podrido, reventado y hediondo. Y después más encima la serpiente hace banquete con usted. Así termina. O sea, en ese día que murieron 25,000, había una hediondez ahí, mejor ni te cuento. Las funerarias ganaron plata ese día. La cosa es así. Moisés oró y le dijo, Dios, para esto, por favor. ¿Qué es lo que le dice? Moisés, Dios le dice, haz una serpiente de bronce, colócala sobre una cruz y cuando la gente mire eso, se va a sanar. ¿Se ha dado usted cuenta cuál es el símbolo de las farmacéuticas? ¿Cuál es? Una serpiente exactamente. De ahí viene. Si no lo sabía, ahora lo sabe. ¿Ah? De ahí viene. Ahora, la serpiente de bronce no era la solución. Era la fe que la gente depositaba en lo que estaba ahí, que los iba a sanar. El bronce era bronce, la cruz era una cruz, pero había que depositar y había que poner una fe en ese momento. Por eso se levantó esa serpiente. Y por eso dice la Biblia, dice que el Hijo del Hombre, como Moisés levantó a esa serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea que Cristo, sea levantado. Para que todo aquel que le cree no sea. ¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, miren la cruz. Y miren que la cruz está vacía. Porque ya no está más Cristo. Porque hay que tener fe no en la cruz, sino en la persona que estuvo en la cruz. Por eso dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea crucificado, sea puesto en un madero, que la gente lo vea y diga, en Él creo.
en Él creo. Dice Isaías capítulo 45, versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miradme a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Miren a Cristo, mírenlo a Él, búsquenlo a Él. ¿Sabe por qué? Porque todos los confines de la tierra van a ser salvos si miraran a Cristo. Si depositaran su fe en Cristo y no en una religión. El resultado para los israelitas era vida. El resultado para nosotros debe ser vida en Cristo. Y una vida abundante, una vida que se disfruta, una vida que se goza. Una vida que aunque terminemos cansados puedo dar gracias a Dios y decir gracias Señor por este día. Eso es vida. Y una vida abundante. El mayor regalo. ¿Sabe cuál fue el mayor regalo? El mayor regalo está en Juan y el capítulo 3, versículo 16. Y dice lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca voy a olvidar cuando yo era niño, muy chiquitito, tenía 7 u 8 años, los hermanos pentecostales iban tocando, hacían lo que llamaban una fila larga de 200, 300 personas, y los hermanos pentecostales iban con sus corbatitas en pleno verano, en pleno invierno, los niños adelante, los jóvenes atrás, los adultos más atrás. Iban con unos parlantes y atrás iba un señor con un carrito con el amplificador. Iban cantando, ven a mí pecador, ven a mí pecador, y cantaban y cantaban. ¿Y sabes lo que hacía? La gente se le unía en la fila, cualquier gente, y después llegaban a la iglesia y todos cantaban. Pero en medio de todo eso se paraba un predicador y decía estas palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido amigo, querida mujer que nos escucha, quiero decirte lo que Cristo dice. La Biblia dice que porque de tal manera te amó, estamos aquí en este punto de reunión y nos presentamos a ti para decirte que Dios quiere darte vida eterna. Y yo cuando tenía 7 y 8 años escuchaba eso y decía, ¡wow! Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera lo amó. Que dio a su único Hijo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Este es el corazón de Dios. Este versículo es el ADN de Dios. 5 cosas para hablar acerca de esto. La número 1, su carácter. Porque de tal manera amó. Pasado imperfecto. Otra vez, me amó. ¿Sabes cuándo me amó? Me amó antes de la fundación del mundo. Me amó antes de que yo naciera. Me amó antes de ser yo. Dice, porque de tal manera amó. ¿Sabes cuándo yo amo? Yo amo cuando yo conozco. Yo te amo a ti porque te conozco. Yo no amo a cualquiera. Porque no soy Dios. Pero Dios me conoció desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar es su autor. ¿Sabe quién escribió esto? Dios. Porque de tal manera amó ¿quién? Dios. Dios. Nadie más y nada menos que Dios. Dios está diciendo, porque de tal manera amó Dios. En tercer lugar dice, su objetivo. Su objetivo no ¿sabe algo? El objetivo no son los marcianos. No.
La gente está embromada con los marcianos, el área 51. Todavía me acuerdo de ese chachá. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando el cha-cha-cha. No, su objetivo no son los marcianos. Algunos tenemos cara de marciano, pero no lo somos. Su objetivo es el mundo. El mundo. ¿Quién es el mundo? No es Don Edmundo, es el mundo. Todas las personas. En cuarto lugar, su regalo. El Hijo unigénito. ¿Sabes? Todo sacrificio o toda dádiva o muestra de amor merece un sacrificio. En este caso fue el Hijo, el único Hijo. Yo no sé si te produce algo a ti, no sé si te da te llama la atención esto, pero el Hijo, Dios envió a lo más hermoso que tenía por amor a ti. Porque te amó tal cual eres tú, tal cual soy yo, cascarrabia, mal genio, medio tonto. Así me amó. Y por último, su propósito, que todo aquel que en él cree no se pierda. Solo necesitas creer. ¿Creer en qué? ¿En que voy a ser rico? No. ¿Creer en qué? ¿Que voy a sanar de mis enfermedades? No. ¿Creer qué? ¿Que Dios me va a dar todo lo que yo quiero? No. Creer en el Hijo. Nada más. Y es tan simple, pero es tan complicado creer. Porque la gente quiere creer con algo tangible, algo que pueda palpar. Dios amó al mundo. Y este es el motivo principal. Este amor motivó que entregara a su único Hijo. Era el amado, el único Hijo de Dios. Esto demanda de parte de Dios un sacrificio. Este sacrificio era perfecto y único y santo. El llamado es amplio a todos, pero no todos responden a este llamado. La gran mayoría rechaza este regalo por su religión, sus costumbres, su vida liviana llena de pecado, por su falta de interés. Mañana, o simplemente porque dicen no creer en Dios. Para concluir, quiero terminar con esto, con Juan 3:16. Y dice así, le puse unas rayitas, porque de tal manera amó Dios a Francisco. Pon tu nombre ahí, que ha dado su Hijo unigénito para que Francisco, aquel que en él cree, no se pierda, mas Francisco tenga vida eterna. Puedes poner tu nombre y darte cuenta que en el ADN de Dios está tu nombre escrito. Hay un himno maravilloso que cantamos cuando alguien se va a morir o que se murió. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Porque de tal manera amó Dios a Francisco, que ha dado a su Hijo unigénito para que Francisco, aquel que en él cree, no se pierda, mas Francisco tenga vida eterna. ¿Sabe algo? ¿Sabe lo que quiero decirte con esto? Dios es un Dios personal, no es un Dios de las masas. Él llamó, invitó a todo el mundo, pero Él quiere ser tu Dios personal. Para terminar, el amor de Dios es suficiente para cautivar nuestros corazones. Pero el hombre ha puesto una barrera, o grandes barreras, y la más grande se llama pecado. La pregunta es, ¿cómo responderás tú ante este llamado de Dios? ¿Cómo vas a responder?
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Cómo vas a hablarle a la gente del amor de Dios si a veces no eres capaz de demostrar el amor de Dios hacia otros? ¿Cómo?